Bienvenidos a un nuevo episodio entre Dermatólogos Podcast. Aquí donde vamos a responder dudas frecuentes sobre el cuidado de la piel y tratar diferentes enfermedades que preocupan a nuestros pacientes. Como siempre, el día de hoy tenemos a la doctora Jessica Núñez y al doctor Robert Brito y estaremos hablando de un tema muy importante y un motivo de consulta muy frecuente y preocupante tanto a nosotros como médicos como a nuestros pacientes, que es la psoriasis, otra entidad dermatológica crónica con periodos de recidivas, con periodos de cuadro de empeoramiento que tiende a afectar tanto la salud de la piel como la salud psicológica de los pacientes. Vamos a hablar a la doctora Jessica Núñez, que nos comente un poquito de su experiencia con los pacientes de psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica, como tú dices, o sea que va en el tiempo, no tiene cura, es una enfermedad multifactorial ya que afecta a otros órganos, tiene un componente genético importante, es una enfermedad inflamatoria porque ocurre inflamación en nuestro cuerpo y puede afectar articulaciones, que es la artritis psoriásica. Es una enfermedad que realmente el dermatólogo la diagnostica y también la ve, es multidisciplinaria porque la ve el reumatólogo, el endocrinólogo, el cardiólogo. Es muy común en nuestra población. Los pacientes de psoriasis ya hoy en día han tenido más luz porque están los medicamentos biológicos que nos ayudan a tener un control prácticamente de la enfermedad, donde ellos no van a ver lesiones, pero siempre va a existir. O sea, no podrían abandonar sus tratamientos. Entonces, la psoriasis es importante concientizar al paciente de que debe acudir a su consulta, hacer los tratamientos. Si ya es un paciente que está en una etapa muy crónica, muy exacerbada de la enfermedad, pues lo elegimos para los medicamentos que son los biológicos y su visita siempre con el reumatólogo. Los pacientes con psoriasis deben cuidar su alimentación, es importante por el cuadro metabólico que pueden presentar. ¿Y usted, Brito, qué nos cuenta? Sí, bueno, la psoriasis es una enfermedad, como usted le acaba de decir, inflamatoria, crónica, multifactorial, la cual afecta del 2 al 3% de toda la población. Está caracterizada por presentar placas eritematosas, descamativas, que sangran con facilidad, que se localizan generalmente en los codos, rodillas, puede afectar el cuero cabelludo, puede afectar las uñas, puede afectar las articulaciones, como la mencionaste, y puede aparecer en cualquier mucosa también. Esta está caracterizada por su cronicidad, no se cura también, como la acaba de decir, y esta está caracterizada también por presentar varias formas. Puede ser en placas, en gotas, puede ser generalizada, localizada. La palma También plantar. puede aparecer en la Ideal. palma, en las plantas, en las uñas. Es decir, es una enfermedad un poco compleja para el dermatólogo y para los pacientes. Los pacientes generalmente son pacientes que a nivel psicológico son muy maltratados porque las personas a veces se alejan de ellas pensando que esto se pega. Generalmente esta es una enfermedad muy cercana de la familia, la cual un paciente que presente esta enfermedad tiene que tener un acompañamiento familiar porque también generalmente puede también haber otro familiar, tú puedes tener un hijo que tenga esto o tu abuelo o un tío lejano y entonces es una enfermedad la cual necesita tener un acompañamiento del familiar para que estos pacientes puedan tener un poco de mejoría y sentirse cómodos con la enfermedad. Sí, porque es difícil todos los días viéndose esas lesiones, esas escamas, a veces en el cuerpo entero, y la gente pensará, ay, se pega, es contagioso, pero realmente la psoriasis no es contagiosa. Tiene un impacto muy importante, un impacto psicológico en ese individuo, porque es que todos los días te está viendo la placa, todos los días estás luchando con esta enfermedad que es visible, que todo el que te rodea lo ve. Y a veces eso crea
estrés psicológico en el individuo que la padece. En dermatología casi todas las enfermedades tienen ese componente psicológico, porque no es como la presión, la diabetes, que si está alta, tú a veces ni lo sientes ni lo ves, pero en dermatología la mayoría de las enfermedades crean ese impacto porque tienes que convivir con ellos día a día. Visibles. Y los pacientes de psoriasis es difícil, tienen que luchar fuerte. No, correcto. Y como tú dices, el impacto tanto psicológico como social. A veces son las personas las que alejan al paciente de psoriasis, pero otras veces el paciente de psoriasis que decide alejarse. Simplemente porque lo vemos en la consulta. A veces los pacientes llegan, se sientan en esa silla que muchas veces son de color negro y cuando llegan dejan las escamas, esas escamas gruesas, inclusive en el piso, que se ve la preocupación de ellos cuando se levantan, que quieren como limpiar, ay doctora, excúseme, o sea, es como una marca completamente la psoriasis y como ustedes bien dicen, se ve porque afecta zonas que son visibles, por ejemplo, los codos, las rodillas. Hay pacientes que hacen lesiones también a nivel de los genitales, los glúteos, que es otra situación que tienden a tener problemas hasta con las parejas para establecer relaciones íntimas. Bueno, tenía el caso de una paciente que ella siempre me decía eso, que ella tenía un tiempo después que tenía esa lesión y que no quería que su pareja la viera, porque le preocupaba que viera esas lesiones, que realmente no son agradables, porque lo sabemos, una condición que marca mucho al paciente, inclusive a nosotros como médicos dermatólogos, porque sabemos que es una condición que no tiene cura. Y hay situaciones que sí, que el paciente se controla, que las lesiones pueden inclusive desaparecer, pero tienden a dejar también las máculas postinflamatorias y sabemos que se van a reactivar tarde o temprano. O sea que es un paciente prácticamente que lo vamos a tener a diario en la consulta, crónico. Sí, es una enfermedad crónica de mucha importancia. Hoy en día ellos han visto la luz con los biológicos. Hay varias opciones de tratamiento. Realmente están los inmunomoduladores, los ahorradores de esteroides que nos ayudan y a veces con esto podemos controlar la enfermedad, pero hay momentos en que quizá el paciente pasó a una etapa mayor de exacerbación y realmente califica para biológico. Igual si deja cualquiera de los tratamientos, la enfermedad va a volver, siempre porque es una enfermedad crónica totalmente. Claro, existen factores desencadenantes de esta enfermedad, como son los factores genéticos, ya mencionados, los inmunológicos, factores infecciosos, que cualquier infección, hasta una infección de orina, puede reactivar estas lesiones. Factores ambientales, el frío constante, a veces también el calor muy fuerte desacerba esto. Factores como las pacientes que fuman, que toman alcohol, que exacerban bastante estas enfermedades. Medicamentos. Los medicamentos también, hay psoriasis que son medicamentosas, que por un medicamento es como un gatillo. Uno genéticamente viene codificado con la enfermedad, pero probablemente uno nunca la haya presentado y en algún momento uno toma algún medicamento, hasta medicamentos que son para la presión generalmente, pueden detonar esta enfermedad en uno. Otros factores como los ambientales, ya les mencioné, factores por hongos, infecciones. ¿Cuáles más? Más o menos he hablado. Todo. No, y saber también que, como mencionó Brito, hay diferentes tipos de psoriasis y una, en mi consideración, la más agresiva y más preocupante es la psoriasis eritrodérmica, porque afecta el 90% de la superficie corporal. Y como ya Jessica mencionó, de por sí tener una lesión, una única lesión pequeña de psoriasis, produce ya una inflamación sistémica, o sea, en otros órganos, no solo en la piel. Entonces, una psoriasis eritrodérmica más en un paciente joven puede detonar otras condiciones. De hecho, se ha visto que esos pacientes con psoriasis tienen más probabilidad de hacer infartos a temprana edad por el proceso inflamatorio que producen los vasos. Sí. Claro. Un dato importante, los pacientes que sufren de psoriasis, que lo más importante es la buena hidratación de la piel. Siempre mantener esa piel hidratada, jabones especiales que no tienen detergentes, Cinder, cremas hidratantes que hidraten esa piel, lociones de urea,
que son muy, muy beneficiosas para estos pacientes. La vaselina simple es un producto excelente antes del bañado. Sí, como usted acaba de decir, en las medidas generales y medicamentosas, los emolientes son muy importantes, como la urea, el ácido salicílico se puede utilizar. También existen jabones, como ya lo mencionaste, que hay jabones que vienen de urea, jabones, hasta el jabón de Castilla es bueno para esto. La vaselina, el petrolato ese también funciona bastante. Existen tratamientos tópicos en esta enfermedad que se pueden utilizar, tratamientos sistémicos y tratamientos inyectables. También las fototerapias también es uno de los tratamientos para esta enfermedad. Los baños de sol y playa son muy importantes para estos pacientes porque el sol y la playa sirve como antiinflamatorio para esta enfermedad, aunque sí tiene que cuidarse bastante del sol. Aunque lo estemos mandando a coger sol, no es un sol excesivo y en horas no adecuadas. Las horas adecuadas para tomar sol son de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, y utilizando su protector solar. Sí. Tener en cuenta también que las lesiones de psoriasis, porque producen también rascado, se convierten en una puerta de entrada para diferentes microorganismos, las mismas tiñas. También puede producirse alergias por irritación, por el uso de productos, porque los pacientes lamentablemente se desesperan en su misma condición de querer mejorar, empiezan a utilizar muchas veces hasta baños de hoja y entonces se irritan esa lesión y empeoran ya el cuadro con una dermatitis de contacto irritativa. Entonces a veces hacen procesos infecciosos, tanto bacterianos como micóticos. Muchas veces el Staphylococcus aureus tiende a colonizar esas lesiones y retardar el proceso de respuesta a los medicamentos indicados. Los pacientes con psoriasis tenemos que tener un control de sus analíticas, un control metabólico de ellos. Si es diabético, mantenerla bajo control, hipertensión es importante, tienen mayor riesgo, como tú dijiste, de infarto del miocardio. En estos pacientes tenemos que hacer también un chequeo completo de todo lo que es la parte interna, vitamina D, porque la vitamina D también tiene mayor incidencia en que no haya mejoría si la tienen bajita, que normalmente la población la tiene bajita. Es sincérico, o sea, un sinnúmero. Hay que hacerle a veces sonografía para ver las articulaciones, a ver si ya todavía no han desarrollado una de las complicaciones que es la artritis psoriásica. Siempre lo interconsultamos con reumatología para que también lo vea de la mano. Es importante que ellos mantengan siempre esos chequeos, también los productos que ponemos, los ahorradores de esteroides, pues tienen efectos secundarios a largo plazo. Entonces esos pacientes tienen siempre que estar bajo vigilancia por su dermatólogo y su reumatólogo. Y también gastroenterología. Es importante. También. Tienden a ser a veces enfermedad inflamatoria intestinal por el mismo proceso. O sea, las mismas células inflamatorias de la piel están en la mucosa intestinal y la enfermedad de Crohn es muy común en los pacientes con Claro, psoriasis. por eso hay que hacerle paneles inmunológicos, porque es una enfermedad inmunológica que se relaciona con otras enfermedades, como es el lupus, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, las alopecias areata, el tiroides, la diabetes, porque son enfermedades inmunológicas. Por eso hay que tener un panel inmunológico en ellos. Cada vez que nosotros vemos estos pacientes, constantemente mandamos a hacer exámenes, la batería completa, porque se relaciona con otras enfermedades que también son muy graves. Correcto. Existen algunos diagnósticos diferenciales con estas enfermedades, si ustedes lo pudieran mencionar. Bueno, con la dermatitis seborreica en casos que no son exacerbados, puede confundirse con una psoriasis de cuero cabelludo. También tenemos la psoriasis rosada o de Gilbert, que puede confundirse con una psoriasis en placa. O en pequeñas placas. En pequeñas placas o en gotas, exacto. Se pueden confundir. La psoriasis invertida, que es la que afecta a los pliegues. Tenemos siempre que hacer diagnóstico diferencial con las candidiasis y otros tipos de micosis, una dermatitis por contacto.
irritativa, en esa psoriasis que se localiza en zonas más extensas, inclusive las tiñas también, cuando hay una psoriasis interglútea. Entonces, en esos casos siempre tenemos que valernos de hacer una biopsia que está indicada y aparte de los estudios de laboratorio y los micológicos o cultivos de piel para confirmar o descartar el diagnóstico. La dermatitis carenciales también, que pueden ser un sinnúmero de enfermedades que son dermatitis eritematodeescamativa. Dentro de ellas también las carenciales, como ya dije, y todas las que ya hemos hablado, son muchas realmente. Sí, son bastantes. Pero la experiencia del dermatólogo cuando la ve clínicamente es indiscutible cuando vemos la psoriasis. Sí, porque la localización es específica, o sea, los codos, las rodillas son lesiones simétricas, por lo general tienden a afectar ambos miembros, las escamas son bien gruesas y inclusive la literatura la refiere como escama de pescado y prácticamente así mismo se ve. Los pacientes tienden a dejar esas escamas, como ya mencioné, en el piso. Sí. Claro, cabe destacar que es una enfermedad que los pacientes no se pueden tratar ellos mismos porque esta enfermedad se puede exacerbar y es una enfermedad peligrosa que no puede quitar hasta la vida si no es tratada a tiempo la enfermedad. También de algunos medicamentos de los cuales nosotros hemos mencionado así por arribita, porque es una gama muy amplia de medicamentos. Son medicamentos que tienen que ser controlados por un médico, porque estos medicamentos, los efectos adversos, también son graves en ellos. Exacto, hay que darle seguimiento, continuidad analítica y sobre todo entender por parte del paciente que aunque sea una condición crónica que ya hemos mencionado, no se cura, pero hay otras entidades o problemas sistémicos que se asocian, que hay que mantenerlo en control. Por eso la psoriasis es una enfermedad multidisciplinaria, no solo del dermatólogo, sino de otros especialistas, porque al final lo que queremos siempre es la mejoría y el cuidado del paciente, que es lo más importante. Claro. Pues nada, este episodio es un placer para nosotros poderle brindar estas informaciones. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirnos, pueden seguirnos en las redes, en YouTube, en Instagram. Y si desean que hablemos de algún tema en específico, nosotros podemos conversarlo. Muchas gracias.